El viento sopla frío. Las aguas del río Yi están heladas. El valiente se va. Pero seguro que volverá. Mi hijo Tianbutin, sumido en el vino y el amor, ha robado el derecho a cultivar del clan Hueqin, para dárselo a una mujer de otro clan. Así que les pido a ustedes tres que vayan al clan Hueqin a reclamar. Este viaje es extremadamente peligroso. En nombre de toda la familia, les doy las gracias a los tres. Traigan a ese hijo desobediente que robó el derecho a cultivar, que se arrodille aquí. Arrodillado en este lugar. Manipulado por una mujer como un títere. ¡Qué perro faldero! ¿Qué estás diciendo? Me ha manipulado como un títere. Dar vueltas es mi pasatiempo. ¡Qué diablos! ¡Qué vergüenza! Obstinado y ciego. ¿No sientes remordimiento por tu clan? Ella me prometió que después de establecer su base, se convertiría en mi compañera de cultivo. Entonces nuestra familia tendría un cultivador más. ¡Qué ilusión tan absurda! Abre bien los ojos y mira. Desde que ella entró en el mundo inmortal, inmediatamente rompió el compromiso contigo. ¿Cómo pude engendrar a alguien como tú? Ella arruinó su reputación para que me concentrara en el cultivo. No puedo defraudarla. Este Tianbutin, ¿qué clase de perro faldero es? Como líder del clan, hoy voy a aplicar la ley familiar para dar ejemplo. Huyan. El clan acaba de distribuir 500 piedras espirituales de salario. Adivine cuánto pienso darte. No puedes darme todo. Siempre hay que guardar algunas piedras espirituales para comprar comida diaria. Adivinaste mal. Incluso le pedí prestado a alguien 20 piedras espirituales. Te di 520. Para expresar mi sentimiento hacia ti. Odio a Gou Heye. Solo me haces feliz. Espera. Gouge. Mi nombre no tiene ese carácter. Yo. Entonces en el futuro me llamaré Tiangou. Así no te equivocarás. Heye. El token para unirse a la secta inmortal despiadada. ¿Me lo robas, por favor? Después de que alcance la fundación, seremos compañeros de camino. Por supuesto que sí. Mereces todo, lo hermoso del mundo. Siempre que lo desees, estoy dispuesto a darte todo. Tianboten, eres tan bueno conmigo. Huyan, inolvidable para siempre. Llámame Tiangou. ¿Sabes tu crimen? Si ella está bien. Es un día soleado. Entre nosotros. Está destinado a ser un amor tortuoso. Estoy furioso. Inútil. Algo sin futuro. Mátalo. Vergüenza. Felicidades, anfitrión. Has establecido con éxito el personaje de un perro lamedor. Tarea de activación completada. Activación exitosa. Sistema del mejor lameculos. Felicidades, anfitrión vinculado al sistema del mejor lameculos. Este sistema solo requiere un objeto del sexo opuesto adecuado. Regalar un presente para recibir una recompensa, según el talento del objeto adaptado. Se puede obtener diferentes múltiplos de recompensa por el regalo. Vale. ¿No es que solo quieres criar a un lameculos? Estos años he sufrido cuántas humillaciones por hacer esa tarea de lameculos. ¿No deberías compensarme? Vinculación del anfitrión al sistema exitosa. Recompensa para principiantes activada. Según la detección. El valor del regalo del anfitrión. El artículo más valioso es el token de ascenso de la secta del desamor. Múltiplo de recompensa. 80 veces. Recompensa. El talismán del santo de la secta del desamor. Con este talismán, puedes llamar al mensajero de la ascensión, unirte a la secta del desamor y convertirte en el único discípulo verdadero del patriarca. Discípulo. Genial. Con este sistema de lameculos, convertirse en un santo lameculos está al alcance de la mano. Yo quiero ser el lameculos número 1 del mundo.
Niño, ¿ves el destino de ser un lameculos? Cuando crezcas, nunca seas un lameculos. Exacto. ¿En qué se ha convertido esto? ¿Qué es esto? Sí. Tan patético. Hoy te lo digo. Os lo digo. Ser un perro no tiene nada de malo. ¿Acaso no tiene dignidad? No sea que le haya afectado la mente. Es muy divertido. Obstinado y sin arrepentimiento. Destruir sus meridianos. Expulsado de la familia Tian. Se ha detectado un objeto compatible. Chuan Xuan. Regalo multiplicado por 1000. 1000 veces. Secta del desamor. Chuan Xuan. Resulta ser el líder. Ha venido en persona. Por favor, tome asiento. Estos jóvenes, el de mayor nivel de cultivo, ya ha alcanzado el 7º nivel de I. No sé si habrá oportunidad para unirse a la secta inmortal. El token. El fundador de la secta dejó una enseñanza. El portador del token puede ser mi discípulo. Convertirse en el santo de la secta del desamor. Maestro, finalmente te he conocido. Esto. ¿Cómo ha llegado a esto? Tu raíz espiritual es demasiado débil. Desperdicias tu vida. Difícil alcanzar el gran camino. ¿Lo has considerado bien? Estoy dispuesto a seguirte, maestro, siempre que pueda servir a tu lado. Inútil y sin logros. También estoy contento. Líder. Este chico es muy hábil con las palabras. Si quieres un discípulo, puedes considerarme a los otros discípulos. Esto. ¿Me estás diciendo cómo hacer las cosas? Esta persona. Estos inmortales. ¿Les gusta este tipo? ¿Acaso esto no es ser un lamebotas realmente prometedor? Estoy hecho. La mera 1 es ser un perro. La mera 1000 es ser un rey. Yo Tian Butin. Debo en el mundo de la cultivación. La mera hasta hacer historia. Mi secta Huequín sigue el camino de la indiferencia. El poder es lo que importa. No te dejes tentar por la belleza. Enfócate en el cultivo. Mil veces más. Si pudiera lamer esto, ¿no ascendería al instante? Detectado Chuan Xuan. La diferencia de poder con el anfitrión es demasiado grande. El sistema de retroalimentación no puede funcionar. Cuando el anfitrión alcance el núcleo dorado, se podrá activar. Además, se recuerda al anfitrión. El sistema de retroalimentación de regalos solo se puede activar una vez en 3 días. Maldito sistema, sabía que no habría tantas lagunas para aprovechar. Espera aquí. Alguien vendrá a guiar para conocer la secta. MMN. Tu raíz espiritual es muy débil. Esta píldora de concentración de energía suprema te ayudará a guiar el y al cuerpo, mejorando tu poder. Si en un mes aún no puedes cultivar, lárgate de inmediato. No menciones que fuiste discípulo de la secta Huequín. Tan frío. Cuando alcance el núcleo dorado, aunque seas un iceberg, te lameré hasta calentarte. Tian Boten. ¿Cómo entraste? El sistema detectó compatibilidad. Objeto de retroalimentación. Su One Row. Multiplicador de retroalimentación de 100 veces. No te acerques. Lo del rompimiento del compromiso fue una decisión apresurada, pero somos de mundos diferentes. Lo hice por tu bien. Si de verdad me quieres, también esperarás que me vaya bien. Quítate de en medio. Disculpa, hermana mayor. ¿Cómo te llamas? Es la primera vez que nos vemos, hermano menor. Un pequeño regalo. Espero que no lo tomes a mal. Hermano menor. ¿Tú crees que puedes entrar en la secta del desamor? Espera. Tian Boten, ¿te atreves a lamer a otros? Fuera de aquí. He lamido a muchos. ¿Quién te crees que eres? Hermana menor. Hay que recibir al santo hijo. Gracias por el recordatorio, hermana mayor. Oye, tenemos asuntos importantes. Vete de aquí rápidamente. Me alegra que lo entiendas. Eso que dijiste antes no me ha gustado nada. Escríbeme un informe de 5000 palabras. Si no, no esperes verme de nuevo.
¿Cómo pude ser tan descuidado? He perdido. La única, la preciada insignia del Santo Hijo. Se me ha caído. Ah, por cierto, si yo fuera el Santo Hijo, ¿qué harías tú? Bienvenido, Santo Hijo. Bienvenido, Santo Hijo, bienvenido, Santo Hijo. Un saludo tan grande. Levantaos, sois demasiado amables. El patriarca nos ha ordenado guiar al Santo Hijo para que se familiarice con la secta. Por favor, ven conmigo. No hay prisa, hermana. Esto puede mejorar la base de cultivo, la mejor píldora de recolección de gas. Por favor, acepta. Esto no va a funcionar. El hijo y yo acabamos de conocer. ¿Cómo puedo aceptarlo así? ¿Qué tal un regalo precioso? ¿Qué? La primera vez que vi a mi hermana se siente como a primera vista. La hermana me llevará familiarizado con Zonmen. En mi corazón, la hermana mayor es la persona más cercana. Hermana, esta píldora, si no lo aceptas, entonces no me tratas como a un amigo. Siendo así, entonces somos. No lo sé. No. Entonces, ¿qué? Gracias, hermano. Éxito de regalo. 100 veces la retroalimentación. Recompensa un producto sagrado. Puede mejorar enormemente a los usuarios. Calificación de práctica. Resultó ser legendario. Una hada que mejora la calificación de cultivo. Esto es 100 veces. ¿Comentarios de NVSU? Este hermano menor, ¿no te gustó? Ustedes me sueltan las manos. Tianboten, eres demasiado. Cosas tan triviales como divorciarse. Crecer. También lamiendo a la hermana mayor. Ven a mí. Ya no te ignoraré. Obviamente hay un hijo. Oportunidad. Pero solo para mí. Orden de ascenso ordinario. Lo bueno para mí. ¿Eso es amor? Déjalo 3 días. No me da suficientes regalos. No lo perdonaré. Yo y la hermana Liu. Eso pasó. Un compromiso. Solo amigos. Hermana Su, por favor, no te confundas. No pasa nada. Es tu asunto personal. Mi tarea solo es guiarte por la secta. No quiero involucrarme mucho. Vamos. Tres días después, la secta te hará una gran ceremonia de ascenso. En ese momento, la secta otorgará inmensos recursos de cultivo, ayudando al santo en su práctica. El cielo se oscurece. Me retiro primero. Inmensos recursos. Viene algo grande. Otorgar al Santo Tianbutín. El método de creación de nivel celestial. Una píldora dorada de 9 vueltas. Todo esto es lo que he logrado, paso a paso, lamiendo. Incluso bajo la mirada de todos. Me miró a escondidas y dice que no piensa en mí. Admirador obsesivo, con tantos beneficios. Esta vez hay que exprimir hasta el hueso. Te secaré. En pocos días. Ya atrae Eli. Demuestra que tiene ambición. No es un inútil, perdido en mujeres. Tianbutin, en el futuro practica bien. Usa sabiamente estos regalos. No deshonres a la secta. El aprecio que se te tiene. Discípulo, seguiré las órdenes del maestro. Maestro, permítame preguntar, ¿estos recursos son todos para mí? Por supuesto. En ese caso, imagino que si doy estas cosas a alguien más, el maestro no se opondrá, ¿verdad? Tú. Hay alguien que te ve, con un nivel de cultivación aún bajo, y te obliga a entregar estos recursos. No, nadie me obliga. Es solo que discípulo, quiero dar estas cosas a una cultivadora femenina que amo. Desde el día que la conocí, no puedo dormir bien, porque la manta es demasiado ligera. No puede cubrir mi corazón que piensa en ella. Hermana mayor, por favor acepta mis sentimientos. Discípulo menor, con la diferencia de talento de cultivación entre nosotros, está destinado a no tener futuro. Así que... lo siento. Lamer a la hermana mayor en público. ¿Acaso su apodo es Wan Wan? Un husky no puede ser un lobo. Un perro lamebotas no sube a la cama. Este santo. No le gustó. Realmente tiene buen gusto. Me gustas más. No me gustas. Tampoco estarás conmigo. ¿Pero qué importa? Te amo. Y eso no tiene que ver contigo. Mientras la hermana mayor esté feliz, yo estaré feliz. Así que, ¿por qué preocuparse? Por si le gustas o no. Rechaza el regalo. Pero hermano menor. Con mi talento. Aunque tenga estas cosas, no hay esperanza de alcanzar el nivel de fundación. Después de 100 años seré un puñado de tierra. Nadie lo sabrá. Pero hermana mayor, si tienes estas cosas,
Puedes alcanzar el nivel de fundación con seguridad. El gran camino está a tu alcance. También pienso en la secta. Santo Hijo. Aunque mi nivel de cultivación es bajo, pero mi conciencia es bastante alta. Quiero que vayas más lejos. Porque el verdadero amor es dejarla volar libremente. Y no mantenerla en una jaula. Voy a llorar hasta morir. ¿Cómo puede haber alguien tan profundamente enamorado? Aunque el Santo Hijo es un hombre, es definitivamente un modelo a seguir. Ni siquiera tengo el valor de lamer. Solo puedo ser llamado un perro vigilante. Vivo una vida insignificante. No busco fama en el mundo. Solo busco dejar un momento en el corazón de la persona que amo. Hermano menor. Tu amor es demasiado pesado. Yo Lo acepto. Si la hermana mayor no lo quiere, estas cosas, tíralas. Ay. Hermano menor, no te vayas. Gracias. Wanrou. Nunca lo olvidaré. Solo acepté el regalo. Y eso hizo que mi hermano menor estuviera tan feliz. Hermano menor hacia mí. Demasiado cariñoso. 100 veces la retroalimentación. 100 veces. Finalmente envió las cosas. Lo envié. El hijo está llorando. ¿Amas a mucha gente? Siempre llora primero. Por favor, permítame. Con lágrimas. Para la historia. Hijo de verdad. Mata a mí. Éxito de regalo. 100 veces la retroalimentación. Felicitaciones a anfitrión. Canjee con éxito los ejercicios de nivel de emperador. 9 días de buena fortuna. 9 vueltas Hindan 100. Hazte rico. Si tuviera estas cosas, enviar algunas rondas más. ¿No es eso volar en su lugar? El camino del cielo puede ser. Tian Tian. Pienses demasiado yo. Lo que te di es una recompensa. Solo trabaja duro. Obtuve algo para NVSU. Para obtener múltiples reembolsos en efectivo. Sistema, me juegas de nuevo. Después de todo, lamer es pensar. Esto es para hacerte entender mejor. Avenida Zengo. Cállate tú. Tú aceptas esto. Puede ayudarte a practicar. Esto es. Puede aumentar la absorción de aura. El tesoro de la velocidad. Esto es demasiado caro. No puedo. Está bien, está bien. Es un regalo. Espero que, práctica diligente, acortar temprano la distancia entre tú y yo. Sí. Debo trabajar más duro. Amor correspondido. No es de extrañar que sea el santo. Después de toda esta operación, la diosa aún le da regalos. En contraste con nuestra secta despiadada, no hay nadie que pueda adular. Todos debemos seguir el ejemplo del santo. Sí, seguir el ejemplo del santo. Yo también quiero ser un adulador. Ser un buen adulador todos los días. La diosa tarde o temprano te seguirá. Ser un buen adulador todos los días. La diosa tarde o temprano te seguirá. Siempre que persistas en adular, cualquiera puede convertirse en tu novia. Siempre que persistas en adular, cualquiera puede convertirse en tu novia. Mi secta despiadada. Va a ser desviada por él. Tian Boten. ¿Me has hecho justicia? Dices que me amas. Pero después de venir a la secta despiadada, te has estado relacionando con otros. Mi corazón está destrozado. Me has decepcionado mucho. Si realmente me amas, ¿cómo podrías permitir que yo llorara? ¿Cómo podrías dar estas cosas a otros? He oído que el santo antes adulaba a Liu Ruyan. Incluso el lugar para entrar en la secta fue dado por el santo. Adulando tanto, ¿acaso no le gustaba? La hermana mayor estaba intencionalmente provocando a la hermana Liu. Adular a uno es ser un perro. Adular a dos es ser un lobo. El santo está demostrándonos con la práctica. Amigo Liu, por favor, ten dignidad. Temo que Wanrou se equivoque. ¿Cómo podría ser? No debería ser que no importa cómo te trate. ¿Tú no me dejarías? Este anillo. Lo compré con todos mis ahorros. Hermano menor. ¿Te gusta? ¿Te lo pongo?
Hermano menor. No hagas esto. Sé que me equivoqué. ¿Lo aceptas? Después de esto, hermana mayor. Nunca más lo haré. La hermana Liu parece un perro faldero. Entre nosotros, ya no hay ninguna relación. Hermana mayor, devuélveme. Tianbutin, por favor. No es que te lo haya robado. Tianbutin, fuiste tú. ¿Quién lo abandonó? No es cierto. Tianbutin siempre me ha querido. Es por ti. Que él me ignora. Liu Reuyan. Nunca me has querido. Solo no querías perder. Sí que te quise. Pero el Tianbutin de antes ya está muerto. Reuyan, he oído que en esta tienda de hierbas las píldoras de concentración son mejores. Prueba estas. ¿Por qué solo hay 5 este mes? Estuve cazando en la montaña y me lastimé un poco. Estoy bien, no te preocupes por mí. Al final, es porque no eres lo suficientemente bueno. La próxima vez, si no me das las píldoras para el entrenamiento, no vengas a verme. Reuyan, ven. Esto es lo que más te gusta. Comer pasteles. Hice fila por mucho tiempo para comprarlos. Vamos, come. Por cierto, tengo miedo de que salgas solo. No es seguro. Últimamente, he trabajado en 3 empleos. Finalmente, antes de tu cumpleaños, conseguí comprar un collar defensivo. ¿Por qué enfatizas los 3 empleos? Este dinero vale la pena. Mencionarlo repetidamente. ¿Sigues soñando con algo? Este modelo ya es del año pasado. Eso es todo lo que puedes hacer. No. ¿En serio te lo crees? Nosotros dos. Olvídalo. Me encanta el regalo. Gracias. Miren, echen un vistazo. Colgantes y adornos. ¿Os gustan? Te lo vendo por una piedra espiritual. No vale nada. Un lamebotas me lo dio y lo recuperé a bajo precio. No, realmente vale mucho. Te doy 10 piedras espirituales. ¡Qué locura! Al principio, no fue como si quisiera ser un lamebotas intencionalmente. Es como si no te importara que yo haya entregado mi oportunidad de cultivar a ti como mi familia. Me castigará. Es como si no te importara cómo me sentiría después de cancelar. Nuestro compromiso. No te vayas. Lo sé. Mi egoísmo e injusticia. Te lastimaron. Por favor, dame otra oportunidad. Te lo ruego. Por favor, dame otra oportunidad. Hermana Liu. El hermano menor ya ha tomado su decisión. Por favor, respétalo. Y respétate a ti misma. Así que, deja de fingir. Mi gente, no te acerques. Genial. Nunca pensé que la siempre gentil hermana mayor por amor pudiera tener un lado tan imponente. Santo. Acepta ser mi maestro. También quiero enamorarme. El camino va en contra del cielo. Este chico debe ser expulsado de la secta. No puede ser hermana mayor. Eres demasiado fácil de conquistar. Solo te traje algo. ¿No estarás enamorándote de mi verdad? Absurdo. Mi secta del desapego busca el gran camino sin emociones. ¿Cómo permitir que ustedes actúen a su antojo y arruinen la moral de nuestra secta? La ceremonia de hoy termina aquí. Si hay una próxima vez, no será perdonado. Ciertas personas. No crean que obtener el título de santo les permitirá dormir tranquilos. Para rectificar la moral de la secta, en 3 días, mi secta del desapego realizará anticipadamente el torneo de discípulos. Santo. El puesto de discípulo personal será otorgado a los primeros lugares del torneo. Los menos hábiles. Renuncia automática. Maestro. Supervivencia del más apto. Débil. No merece sobrevivir. El último en esta gran competencia será expulsado directamente de la secta. Retírense todos.
Hermana mayor. Será mejor que nos separemos por un tiempo. Discípulo Tian, ¿qué significa esto? ¿Sabes cuál es el defecto de mi vida perfecta? ¿Cuál es el defecto? El defecto eres tú. Por eso quiero estar contigo, en todo momento. Pero no puedo. ¿Cómo hablas? Suena raro. Tú también estás raro. Raro pero guapo. Tú. Odioso. En esta gran competencia, si quedo en el último lugar, seré expulsado de la secta. Temo no volver a verte. Por eso pienso, separarme de ti con dolor. Practicar bien. Butin. No te sientas presionado. Mi actitud hacia ti no cambiará por tu estatus. Cambiará. Finalmente encontré una razón para ignorar. Por días. ¿De verdad creen que soy un lamebotas? El santo niño incluso lamió al patriarca. Yo también quiero ser un lamebotas. Mejor nuestra secta despiadada. Cambiemos el nombre a secta lamebotas. Vamos. Les mostraré algo. Muy bien, muy bien. El comportamiento de Tian Butin hizo que mi práctica generara un demonio interior. Este chico no puede quedarse. El santo niño acaba de comenzar su entrenamiento. La hermana Liu ya es una existencia del 7º nivel de refinamiento. Santo niño probablemente será golpeado hasta la muerte. Escuché que los oponentes de esta competencia fueron elegidos personalmente por el patriarca. No sé si yo podré resistir. Conmigo aquí. La posición del santo niño. Nadie podrá quitársela. No hace mucho que te uniste a nuestra secta y ya has logrado un pequeño éxito en las técnicas, lo que demuestra tu diligencia en el cultivo. Espero que en esta competencia obtengas un buen puesto. Yo creo que tienes la capacidad para ocupar un lugar entre los discípulos de transmisión directa. El discípulo no defraudará las expectativas del patriarca. El santo niño está vestido de manera demasiado llamativa. ¿No es esto como echarse en la herida de la hermana Liu? El santo niño todavía se queja de que su muerte no es lo suficientemente rápida. Exacto. El poder del santo niño es tan profundo. ¿Acaso ha estado ocultando su fuerza todo este tiempo? En tan solo unos días. ¿Cómo es que su cultivo ha alcanzado el nivel de gran perfección de refinamiento? No perderemos esta competencia frente a él. Tian Butin en la secta. Es una calamidad. El plan para expulsarlo no puede fallar. Tian Butin, veo que tu cultivo ha mejorado. Tu maestro está muy satisfecho. Espero que en el campo de competencia
des un buen desempeño. El maestro realmente hizo un gesto tan íntimo en público. ¿Acaso ya se ha rendido ante mi encanto? Tiambutin, prepárate para entrar. He sellado temporalmente tus meridianos, para que no puedas usar tu energía. Veremos si en la competencia no te rindes. Sidi. Te esperaré aquí. Sidi. ¿Alguna vez pensaste que en el primer combate te encontrarías conmigo? Es bastante sorprendente. Hoy en la batalla, daré todo de mí. Incluso si pierdo contigo, no tendré quejas. Un pequeño cultivador del 7º nivel se atreve a enfrentarme. Estas líneas del villano son tan satisfactorias de decir. Tú. Ataca. ¿Qué está pasando? Mi progreso en el cultivo fue demasiado rápido. No cimenté bien mi base. Si quieres pelear, pelea. ¿Qué clase de postura es esta? Estás burlándote de mí. Si me menosprecias, no me culpes por ser grosero. Ryuyan, no quiero lastimarte. En tu corazón. Todavía me tienes. Pensé que lloraría. Pero no lo hice. Solo me quedé mirando tus pasos para darte mi último deseo. Hay esperanza. Olvidaste cómo Tiambutin te humilló públicamente, ante todos. Derrota a el discípulo personal. Debe estar contigo. Tiamboten, ¿qué me has hecho antes? ¿Crees que lo haría? ¿Confía en ti? Así es como piensas de mí. Te hago creer. Lo juro. Mi Tiambutin, juro por el cielo. Este juego. Nunca Liu Ryuyan usa el más mínimo poder espiritual si hay un amigo. Cuerpo del diablo. Tole. Realmente se resiste. Hazlo por mí. Él todavía me ama. Demasiado descarado. ¿Cómo puedo aceptarlo? Un aprendiz así. El hijo estaba justo ahora. Mostrado. Cultivo de Dzogchen sin poder espiritual. No se rindió deliberadamente, desafiándose el riesgo de expulsión de la división. No dispuesto a. Exnovia disparó. El hijo es realmente demasiado lamiendo. Niño. Obviamente persiguiendo a la hermana mayor. También Lala con Liu Ryuyan. Un hombre como tú. Es hora de remojar la jaula del cerdo. No es así. Es un buen hombre. Después de todo, él y Liu Ryuyan, enamorado por tantos años. Si es por la separación, las palabras que se lastiman unos a otros, eso es demasiado frío. Y. Su exnovia puede ser tan bueno. Eso es para mí. Definitivamente será mejor. Resultó ser por esto. ¿Me matas? Tú por ella. Incluso la vida y la muerte. No, no. Eso es porque puede morir bajo tu espada. Sí lo pensé. La forma más romántica de morir. Eres tan amable con ella. Pero me dijo algo así. Mentiroso. Te mataré. Eso es porque. En esta vida mi corazón. Dale a Van Row. Si pudiera morir aquí hoy. Quizás la próxima vida. Todavía puedo encontrarte, devolviendo la perla. Lágrimas. Odio no encontrarse. En realidad enviaste una advertencia al cielo. Sí, Viola. De verdad vas a morir. Ridículo. ¿Es la confianza entre nosotros? De esta manera. ¿Se puede mantener?
Lo siento, lo siento. Puedes entender lo que quiero. Muy bien. Ya que no puedes. Entonces hoy. Yo te maté. El mejor momento. ¿Esto? Esta mujer. Esto es realmente. Yo veo a esta mujer. Matar con decisión. Muy adecuado para mi mente. Lo que dijo el soberano es yo. Esto también significa. O bien, estás frente a todos. Jurado. Rompí relaciones con Su Wanro. Te solté. Antes de casarme. Pero no puedo ser tan egoísta. Después de todo me mataste. Tú también sufrirás mucho. ¿Qué hacemos? Chimei. Si no hay otra opción, compartamos juntos el amor de Sidi. Eso también es posible. No. El amor es egoísta. Él solo me pertenece a mí. No está bien, su corazón no está firme. Hay indicios de demonio. Primero te mataré a ti, luego me suicidaré. Así en la próxima vida podremos estar juntos. Espera un momento. Dame tiempo para mis últimas palabras. Honorable maestro, respetables ancianos, hoy en la competencia, poder morir a manos de Liu Reuyan. Yo Tian Butin no tengo arrepentimientos, pero no puedo soportar que ella muera por mí. Por favor, respetables ancianos, sálvenla. Después de mi muerte, por favor conviertan mis cenizas en 3 partes. 1. Entiérrenla en el punto más alto de la secta Hueqin. Wanro en mi corazón tiene la apariencia de un ser celestial. Quiero estar cerca de ella después de morir. Otra. Entiérrenla por toda la secta Hueqin, para que después de morir me convierta en barro fértil y proteja a todos. La última parte. Por favor, guárdala contigo como recuerdo. Si te encuentras en peligro, lánzame hacia el enemigo, para que te proteja una última vez. Te concedo. Tianboten. Ya no te debo nada. Ni te amo. Liu Reuyan. Abandono el combate. Mi Hindu. Primera prueba. Tian Butin. Resultó vencedor. Esto es demasiado emocionante. Oye, ¿te vas sin decir nada? He ofendido al patriarca. No tiene sentido quedarme. En cuanto a ti, estamos en paz. Tú, ¿cómo sabes que fue el patriarca? ¿Quién selló mis meridianos? El patriarca me insinuó repetidamente que te derrotara. Considerando todo, es obvio. Oye, ¿no te puedes quedar? Nosotros, ¿todavía tenemos una oportunidad? Su Wanro es una buena chica. Cuídala. ¿Afuera? Cuídate mucho. Tú también. ¿No estarás llorando?
Si no tienes nada bueno que decir, cállate. ¿Y tu maestro? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué más puedo hacer? Seguir aguantando. Cobarde. ¿Crees que esto es un drama de venganza? Es muy difícil. Su Wanro resultó vencedora. Li Bushuan resultó vencedor. Tian Buting resultó vencedor. Tian Buting. Esta final no tiene nada de interesante. Con el carácter del santo, seguro que se rendirá directamente. No me esperaba que el santo llegara hasta la final. ¿Acaso entre los 3000 caminos hay uno de perro faldero? Y el santo es el elegido. ¿De verdad piensan que soy un perro faldero? En esta competencia del clan, ustedes dos lo hicieron bien, dado que ambos están en el nivel de perfección de Li. El premio de esta competencia incluirá una adicional píldora de fundación de alta calidad que ayudará al ganador a avanzar en su cultivación. Frente a la píldora de fundación, veremos si sigues lamiendo a otros. Esto será interesante. Un cultivador sin píldora de fundación difícilmente alcanzará el nivel de fundación, pero los materiales para la píldora son raros. Aparecer una ya causa una pelea feroz. El personaje del santo está en peligro. La píldora de fundación es la base del camino. Esto no es por amor, sino por el gran camino. Buting. Espero que des todo de ti. Sin importar si ganas o pierdes, no te culparé. Tranquilo. Si no te derroto, ¿con qué regalo te obsequiaré? A ti. La competencia comienza. Siji. Esto no es como lo imaginábamos. No es lo mismo. ¿Acaso el santo ha caído? Siji. Come esto rápido. Siji. ¿No dijiste que debía dar todo de mí? ¿Por qué te contuviste? No lo hice. Es que soy demasiado fuerte. Y te lastimé. Mentiroso. Veo que en realidad no amas tanto a Siji. Tu amor es solo de palabras. ¿Cómo es que, cuando se trata de un tesoro como la píldora de fundación, le das duro a Sigisu? Sigisu. Estás tan herida. Tianboten. Realmente has ido demasiado lejos. Siji tiene razón. El santo, aparte de regalar una vez un presente, no se le ha visto prestar mucha atención a Sigisu. Siempre hablando. ¿Acaso todo era una farsa? Exacto. Con solo una pequeña píldora de fundación, puedes romper el vínculo entre dos personas. Este movimiento, lo hice bien. ¿Sabes lo importante que es esta píldora de fundación para Siji? El cultivo de Siji está estancado en la gran perfección de la fundación desde hace años. Con solo una píldora de fundación, Siji podría avanzar. ¿Y tú? Con tu raíz espiritual inferior, tu cultivo ha aumentado rápidamente. Seguro usaste artes oscuras. Ahora tu base es inestable. Tu cultivo en esta vida se detendrá aquí. Y aún así por una píldora de fundación que no te sirve de nada. Dañar a la hermana mayor sin consideración. Siue. No digas eso. En realidad, todo es mi culpa. Fui yo quien hizo que el hermano menor Tian se esforzara al máximo. Él lo hizo porque es obediente, así que lo hizo. Hermana mayor, estás confundida. En este momento todavía estás defendiendo a ese hombre. Esa era una píldora de cimentación. Hermana mayor, ya sé la razón. Decía que quería dejarte volar libre. No le importaba si podía estar contigo. Todo eso era para engañar a todos. Antes, como no podía cultivarse,
La hermana menor Liu rompió el compromiso con él. Desde entonces ha tenido una sombra. Esta persona es fundamentalmente insegura. Hermana mayor, él simplemente no quería que tú avanzaras, porque una vez que avanzaras al periodo de cimentación, y él ya no estarían en el mismo mundo. No podría seguirte el ritmo. Estaban destinados a no estar juntos. No es así. Yo tampoco lo sé. La hermana mayor no aguanta tanto. Incluso el santo es así. Ya no creo en el amor. El corazón de los antiguos cambia fácilmente. Sin embargo, dicen que el corazón de los antiguos es fácil de cambiar. Escuchando esto, el anciano también tiene una historia. Pretender a la elegancia. Es decir, comentar un poco. Un poquito. Aunque sea así, también lo puedo aceptar. Ustedes no entienden el amor. El amor es posesión. Mi hermano menor me derrotó, esperando que no avance, para quedarme a su lado. Esto es precisamente la muestra de su amor. Estos sentimientos genuinos, comparado con su versión desinteresada anterior, me hacen sentir más segura. No solo, no lo culparé, sino que estaré aún más feliz. Usted es esto. ¿Quién es el perdedor aquí? Una situación difícil de lograr. No puede seguir así, desarrollándose. Transmitan la orden. Voy a entregar personalmente el premio a Tianputin, un premio importante. Sí. Si una píldora de fundación no puede romper su relación, entonces añadiré más. Es un insulto al amor puro. Estas dos palabras. Con aspiraciones ambiciosas. Aunque haya 1000 emociones en el mundo, no pueden hacerlo. Vacilar en lo más mínimo. Esta es la actitud que debe tener el santo de la secta del desapego. Hoy en la gran competencia, Tianputin ganó el primer lugar. Es un orgullo para nuestra secta. Espero que no te vuelvas arrogante por la victoria de hoy. Tampoco te desanimes por la dureza del camino por delante. Gracias por el aliento, maestro. En este mundo, hay muchas personas atrapadas por el amor. Y aunque alguna vez estuviste profundamente involucrado, te arrepentiste a tiempo. Cortaste los lazos emocionales, lo que demuestra que tu corazón hacia el camino es firme. Este es el elixir de fundación de alta calidad que prometí. Acéptalo. No puedo creer que me tragara sus mentiras. Míralo. Realmente siento pena por la hermana mayor. La recompensa de antes era una promesa personal mía. En esta competencia del clan, el primer premio es la posición de santo. Pero ya eres santo. ¿No es un poco inapropiado recompensarte con tus propias cosas? Xuan. Acabas de darte cuenta. La lluvia y el trueno son todas gracias del Señor. He estado en el clan solo unos días y ya he ganado el reconocimiento del maestro. Estoy profundamente agradecido. ¿Cómo podría desear más recompensas? Este tono me suena un poco familiar. ¿Por qué no lo noté antes? Este Tianputin habla bastante bien. Así que aquí tengo un talismán que puede lanzar un ataque total de un cultivador del núcleo dorado. Como recompensa de esta competencia, te lo otorgo. Pero tengo una condición. De ahora en adelante abandona las emociones mundanas y dedícate completamente al camino. Puedes hacerlo. Discípulo puede. Hermana mayor. Espero que puedas cumplir tu palabra. Mi promesa, dedicarme por completo a la secta. Establecer el ejemplo que debe dar un santo hijo de la secta. No deshonraré el nombre de la secta del desapego. ¿Acaso lo que dijiste antes realmente era una mentira? De ahora en adelante, los rumores sobre el santo hijo, siendo un lamebotas, no deben aparecer en la secta. Él es el buen discípulo que recluté. Mi buen discípulo. Sí. Algunas posesiones materiales lograron eliminar de un golpe las malas costumbres anteriores. Maestros ancestros, ustedes me confiaron la secta del desapego. Hicieron lo correcto. En cuanto a los puestos, del segundo al cuarto en este torneo, se convertirán en discípulos personales de la secta. No habrá más recompensas. Retírense todos. ¿Por qué Tianputin recibe una recompensa adicional y la hermana Su no recibe nada? El patriarca está creando conflictos a propósito para separarlos. No pensé que el santo hijo fuera así. Exacto. Es demasiado egoísta. ¿Cómo puede ser? No estoy de acuerdo.
¿Qué tiene que ver contigo? Yo creo que las recompensas de la secta son injustas. Porque soy el Santo Hijo. Por eso tengo una recompensa adicional. Pero Su Wanrou ya era una discípula personal. ¿Por qué no recibió nada? Tianbutin. Estás cuestionando mi decisión. Xuan Xuan. Es que no me entiendes lo que digo. Estoy cuestionando tu decisión. Te voy a cortar. Tú desleal discípulo que traicionas a tu maestro. Por favor, cálmate, señor. Este asunto, yo creo, que tiene algo raro. Este santo, su conducta, es noble, como una flor de loto. Siempre ha respetado a sus maestros. Las palabras ofensivas que acaba de decir, yo sospecho que no son la verdadera intención del santo. Aunque este joven es un poco mujeriego. Me ha respetado mucho. Pero las palabras las dijo él. ¿Acaso lo estoy acusando injustamente? El santo, de repente se comporta de manera tan grosera. En esto, debe haber algo oculto. Yo creo que tal vez yo debería hablar con él. Tianbutin, acabas de ofender al Señor con tus palabras. ¿No será que alguien te obligó a hacerlo? Sí. Realmente alguien me obligó. Pero yo no me atrevo a decir su nombre. Mira, Dilo sin miedo. Si hay problemas, yo me hago cargo. Es que tú. señor, ese espía. Yo lo arresté por error. Te dejé insultarme a mí mismo. No te hagas el desentendido. No fuiste tú quien me dijo que abandonara las emociones mundanas y me dedicara por completo al camino y que sirviera a la secta con devoción. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si abandonamos las emociones mundanas, el afecto entre maestro y discípulo, naturalmente no hay que prestarle atención. Además, servir a la secta con devoción. Pero tú no eres justo con los premios y castigos. Claro que tengo que quejarme. Disparates. Te voy a matar. De ninguna manera. Líder de la secta. Solo es que esto no funciona muy bien. Es decir, es un poco terco. ¿Acaso es correcto, justo después de premiar al dar la vuelta y matarlo? No es así, ¿verdad? No es cierto. Si esto se llega a saber, la gente pensará que la secta del desapego no quiere dar recursos a los discípulos. No es así. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, ¿qué sugieres? Lo que quiero decir es que hoy lo dejemos así. Ya está. Sí. Después habrá muchas oportunidades para encontrar una excusa, castigarlo y desahogarnos, ¿no? Sí. El Tianbutin. Ahora mismo lárgate. Me molesta verte. La recompensa de Su Wanrou, ¿la das o no? ¿Aún te atreves a mencionarlo? Hoy es la gran ceremonia, así que termina aquí. Todos. Váyanse. Váyanse. Si no la das, yo la doy. Tómalo. Traicionar al maestro y destruir la secta. Ay, patriarca. Desgraciado. Discípulo rebelde. Recién parecías ser indiferente al camino, engañándome por mi recompensa. Y ahora devuelves una me botas. Ay. Cálmate. Por favor, Tianbutin, ¿qué te pasa? Todos los días dices dejar de lado todos los sentimientos amorosos. Todo por la secta. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Sí. La patriarca es injusta en sus recompensas. Yo doy mi recompensa como compensación a otros discípulos. ¿No es esto por la estabilidad de la secta? No temer al poder, buscar la verdad. El Santo Hijo realmente es un modelo a seguir para nosotros, mientras que la patriarca es tacaña. Realmente nos decepciona el corazón del discípulo. Yo pensé que el santo abandonó el amor verdadero. Recursos. Maldita sea. Boca afilada. ¿No dijiste que no tenía cerebro? Yo creo que tiene muy buen cerebro. Sálvame. Cálmate. Soy tuyo, subordinado. ¿Qué puedo hacer? ¿Estás bien? Quizás también tú. No te preocupes, todo debe seguir su curso natural. Hermano menor, por estas recompensas, te humillaste. Incluso fuiste despreciado. ¿Cómo pudiste darlo tan fácilmente? Si te lo dan, tómalo. Me costó mucho conseguir algo del tacaño. Entonces, ¿lo quieres? No fue en vano. Mi hermano menor, por mi entrenamiento, no dudó en desafiar al maestro. Sufrió tanto. Debo recompensarlo bien. Santo. Antes te malentendí. No pensé que existiera alguien como tú, un hombre tan increíble. Santo, nos equivocamos. No. Tampoco soy tan bueno. Felicidades, anfitrión. Recibiste un regalo 100 veces mayor. Obtuviste la perfección celestial. Recompensa de fundación. Alcanzaste el nivel de elixir dorado. Un golpe total. Un golpe definitivo. 100 talismanes de ataque. Es el legendario, que puede elevar el talento hasta el máximo del cimiento celestial.
Tiambutin, voy a eliminar esta plaga de nuestra secta, de una vez por todas. Estoy usando mis propias cosas para tapar tus agujeros. ¿Y tú? Si eres mi maestro, ¿vienes a matarme? ¿Y todavía te atreves a negarlo? Estás arruinando la moral y afectando el corazón de los discípulos. Hoy, voy a actuar en nombre de los ancestros para expulsarte de la secta. Yo soy la encarnación del amor y la justicia de la secta Huequin. Mujer despreciable. Debes hablar con conciencia. Amor puro. Este chico está lleno de mentiras. ¿De verdad crees que no me atrevería a matarte? Butin, cállate ya. ¿Cómo puedes hablarle así al patriarca? Pide perdón al patriarca. Deja de ser terco. Sí, hermano Tian, apúrate y pide perdón. Hermano, pide perdón, hermano. Sí, hermano. Pide perdón. Cuando el patriarca se enoja, incluso se ataca a sí misma. Sí, hermano. Patriarca. El hermano Tian solo habló sin pensar. No tenía otra intención. Usted. Por favor, perdónelo. Por favor, patriarca, perdónelo. Rápido pide perdón al patriarca. Yo me equivoqué. Patriarca. Mira, el hermano menor sabe que se equivocó. No es suficiente. No es suficiente en absoluto. Quiero que juren por el camino celestial. A partir de hoy, tracemos una línea clara. En el futuro, nunca más nos veremos. Tú. ¿Qué? ¿No te da pena? Joshua Wanrou. Xuan Xuan. No seas descarado. ¿Estás enamorado de mí? ¿Por qué te esfuerzas tanto en separarnos? Yo Tiambutin, hoy dejo esto claro. Aunque me quede soltero, nadie me quiere. Te quites la ropa frente a mí. Ni siquiera te miraré. Hoy. No te mataré. Pero no te dejaré, Tiambutin, expulsarte del clan. Te llamaré padre. Quien no esté de acuerdo con mi decisión, que se vaya con él. Expulsado del clan. En realidad, yo solo tengo la lengua larga. ¿No hay nada que no se pueda discutir? Con tanta gente. Hazme un favor. Vamos adentro. Te hago una reverencia. Fuera. Otra vez vamos a discutirlo un poco más. Patriarca. Me ofrezco voluntariamente a seguir al Santo Hijo. Renunciaré a la secta. Me ofrezco voluntariamente a seguir al Santo Hijo. Renunciaré a la secta. Me ofrezco voluntariamente a seguir al Santo Hijo. Renunciaré a la secta. Patriarca. El Santo Hijo en este tiempo realmente ha establecido mucho prestigio en los corazones de los discípulos. Anciano. Tú. La secta, si seguimos así, temo que los corazones se dispersarán. Por favor, patriarca, revoque su orden. ¿Cómo ha podido nuestra secta Huequin ser engañada hasta este punto? Antepasados. Les he fallado. Traidor, hoy te mataré. Esto se ha ido de las manos. Esto es un desastre. Siji, después de tantos años, todavía te encanta echar a la gente. Objeto de reconocimiento detectado. Yui Luo. 800 veces. Retroalimentación de regalos. En aquellos tiempos, yo también fui así. Echado por ti. Este sabor realmente desgarra el corazón. Yui Luo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? No puedo volver. Para visitar a mi querida Siji. Tú. Caer en el camino oscuro. En este lugar. No eres bienvenido. Caer en el camino oscuro. En aquel entonces solo cuestioné el método, que requería olvidar y abandonar los sentimientos, y me expulsaron de la secta. Fueron ustedes quienes me humillaron. Y ahora dicen que yo me he corrompido. ¿Es esta la forma en que se comportan las sectas ortodoxas? Joven apuesto, parece que tampoco eres bien recibido aquí. Ven conmigo. Seré tu maestro. Cuando hayas aprendido, mata a todos ellos. No estás aquí solo para verme, ¿verdad? Por supuesto que no. Hoy he venido a reclamar
lo que me pertenece. Por ejemplo, el puesto de líder de la secta que me arrebataste. Hablas con arrogancia. Hermano mayor. ¿Qué nivel tienes para atreverte a obstaculizarme? Herir a mis discípulos. Te voy a matar. Todos formen la formación. Un grupo de inútiles. Hermana mayor. Esto es lo que has llevado. La secta del desamor. Realmente una vergüenza para nuestros antepasados. Su Wanrou, eres la hermana mayor. Lleva a los discípulos y vete. Mientras tú vivas, la secta del desamor aún tiene esperanza. Zonsen, no puedo huir del campo de batalla. Deja de hablar tonterías. En momentos críticos, no hay tiempo para preocuparse por eso. Date prisa. Quiero irme. No será tan fácil. Defenderé el clan hasta la muerte. Payaso. ¿Te atreves a competir con el sol y la luna? Tiambutin, lleva a su Wanrou rápidamente. Recuerda, si me pasa algo, ella será la próxima líder del clan. ¿No soy yo? Líder del clan. Estoy aquí. No es tu turno de gritar. La líder del clan ha actuado. Ella es una gran maestra del Hindan. Seguro que derrotará a esta bruja. Cuidado, líder. Este traidor es bastante fuerte. Gracias a todos por su esfuerzo. A partir de ahora, déjenlo en mis manos. No seas arrogante. ¿Tienes prisa por morir? Te concederé tu deseo. Has alcanzado el periodo Yuenin. Ya te lo dije. La indiferencia no es la destrucción de los sentimientos. Un verdadero fuerte es quien controla sus emociones. Pero todos ustedes dijeron que yo era un hereje. Ahora miren, ¿quién estaba equivocado? ¿Acaso él tenía razón? Inútil. Prepárate para morir. La espada sagrada del clan protege a su dueño automáticamente. El clan está a salvo. ¿Qué importa el periodo Yuenin? Con un artefacto inmortal puedes desafiar a niveles superiores. Esta vez, te aseguro que te derribaré con mi espada. No tienes idea de lo que te espera. Ahora mismo te lo demostraré. Lo que es el verdadero poder. Palma del veneno ilusorio. ¿Cómo te atreves a practicar artes prohibidas? Soy del camino oscuro. ¿Qué hay de malo en practicar artes prohibidas? Maestro. Vete. Si no te vas ahora, será demasiado tarde. No. La secta del desamor es mi hogar. No puedo permitir que la destruyan. Que la aniquilen. ¡Qué estupidez! Débil. Demasiado débil. Usando estos métodos deshonestos, un día u otro serás consumido por ellos. En mi caso, mientras pueda derrotarte, no me importa el precio. ¿Lo ves? El maestro en quien tanto confiaban ha sido derrotado como un perro. Insultas a mi maestro. Mira mi espada. ¿Para qué tanto alboroto? Como los calabacines salvando al abuelo. Chuan Xuan, ¿quieres que vivan? Ven. Arrodíllate ante mí. Puedo considerar perdonarles la vida. Ni lo sueñes. Chuan Xuan, te arrodillas. ¿O no? Chuan Xuan, te arrodillas. ¿O no? No les hagas daño. Maestro, no te arrodilles.
Insectos. Deberían quedarse en el suelo. Chuan Xuan. ¿Te arrodillas o no? Yo. Me arrodillo. Espera un momento. Hermano menor. No te acerques. No puedes vencerla. Tiambutin. Ya te he expulsado de la secta. No hay necesidad de quedarte aquí para morir. Antes lo traté así. Él realmente. Parece que me equivoqué con él. Héroe salvando a la bella. Chico guapo. No se nota. Todavía te interesa Chuan Xuan. Interesado. Qué pena. Eres solo un recién iniciado. Una hormiga. En serio. Santo Tiambutin. Está dispuesto a reconocerte como líder. Por favor, líder, asume el trono de inmediato. Dirige los asuntos. Chuan Xuan. Realmente no tienes el apoyo de la gente. Incluso el santo de la secta se ha rendido. La cara de la secta. La has deshonrado. Talento. Haciendo esto, le haces justicia a la secta. Nos haces justicia a todos nosotros. ¿Qué estás ladrando? ¿Acaso no sabes? Un buen pájaro. Elige un buen árbol para descansar. El joven es enseñable. Jugando al mártir. ¿Realmente crees que todos estos años he crecido jugando a la casita? Diosa, ten piedad. Antes de que vinieras, esta Chuan Xuan me ha torturado de todas las maneras. Incluso quiere expulsarme de la secta. No necesito arriesgar mi vida por ella. Lo que dices, realmente tiene algo de sentido. Pero aún no te creo. Todavía. Es más fácil matar directamente. Si no me crees, ahora mismo mato a Chuan Xuan. Vale. Siempre que mates a Chuan Xuan, entonces creeré en tu lealtad. MMN. ¿Para qué has vuelto? Hermana mayor, ¿eres de los del camino demoníaco? Creo que eres demasiado buena. Mátala. ¿No sería eso un daño a nuestro prestigio del camino demoníaco? ¿Qué tonterías dices? ¿Acaso debo ponerla en un altar? Primero la dejamos inútil. Y luego la dejamos a nuestro lado, como un perro que no pueda vivir ni morir. Así podremos mostrar el estilo de los del camino demoníaco. Así, tengo aquí unas runas que hacen sufrir terriblemente. Se las ofrezco al líder para que sus subordinados prueben lo que es oponerse a usted. Runa de explosión ardiente. Vaya. Chico bocazas. ¿Crees que un hechizo de poder de núcleo dorado me puede herir? Prueba esto. El nivel de bebé espiritual es tan feroz. ¿Aún no has muerto? Tiambutin. Te recuerdo. Ganamos. Qué bien, ganamos. Juega. Te culpo antes. Te pido disculpas. Pequeñas cosas. Sí. Estos 100 amuletos explosivos. Reembolso. Oye, ¿cuál es la situación? Oh, sí. No antes. En la bruja. ¿Tienes una palma venenosa? Eso es insidioso. Debe haber entrado en el cuerpo. Camina. Volvamos primero. ¿O no? Para ser un pícaro esto no es. ¿De quién aprendió esto? Estos últimos días. Ese Tiambutin. No más problemas. Reembolso. Cada vez que me encuentras, déjame el pasado. Sí. Arrastra un rato y dáselo. Déjelo probar también el sabor de ser burlado. Señor soberano, su lesión. ¿Cómo está? Puede controlar temporalmente. ¿Por qué no te retiras? Todavía necesito ajustarme. Sí. La palma venenosa mágica de Yui Luo. Efectivamente. No solo el gas venenoso es dominante, también puede evocar demonios. Despreciado. Resultó ser veneno.
Audaz Tiambutin. En privado el maestro de la cueva. ¿Quieres morir? Maestro. Muy feroz. Tengo miedo. Entonces, ¿por qué no te vas? No lo sabes, ¿verdad? Toda la secta del desamor se ha rendido ante mí. Tú. ¿Cómo es posible? Es porque eres demasiado débil. Incluso Yui Luo, a quien expulsaste, puede derrotarte fácilmente. Tú. Eres el peor líder. En la historia de la secta del desamor. Siempre hablas de que el poder lo es todo. Pero te has estancado en el nivel del elixir dorado. ¿Cuántos años llevas así? Con ese nivel de habilidad. ¿No te da vergüenza? No te acerques. ¿Por qué no te vas? Lide. Estoy tratando de ayudarte. El método del desamor debe comenzar con el amor, para trascender las emociones. Si me haces tu compañero, luego puedes ser despiadado y abandonarme. Así, ¿no alcanzarías la maestría? Disparates. Búscate una paliza. Jugando al difícil. Me gusta. En realidad ya me gustas, ¿verdad? No. No. Líder. He trabajado para la secta. He derramado sangre por la secta. No pueden tratarme así. Maestro. Esos talismanes son mi fondo de boda. No querrás que me quede soltero. Oye. ¿De verdad estás enfermo? Está muy caliente. Te aprovechas y todavía te quejas. No finjas. Maestro, usted es sabio. Pero, aunque ya sabes, el talismán que el clan me debe, definitivamente tiene que devolvérmelo. Tú. No grites. ¿Qué estás haciendo? Esta espada es para ti. Patriarca. Esto es solo para el patriarca. La espada. Si me la das, ¿cómo me atrevo a usarla? A partir de hoy, eres el próximo patriarca del clan Huequín. Con la espada Huequín. A cargo de los asuntos del clan. Se dice que al final del camino no queda nada. Yo aquí consigo todo un clan. Discípulo temeroso. Temo no poder asumir esta gran responsabilidad. Por favor, patriarca, retire su orden. No te voy a ocultar. He sido golpeado por la palma de ilusoria. Yui Luo. Ahora el veneno ya ha invadido mis meridianos. Probablemente no viviré mucho tiempo, aunque tienes un estilo un poco peculiar. Tu habilidad y lealtad al clan sí que las tienes. Transmitirte el puesto no sería una deshonra para los antepasados. No puedes morir. Acabamos de recién conocernos bien. ¿Cómo puede ser esto? Este veneno no tiene solución. ¿El antídoto? Con el sistema aquí, ¿qué tipo de tesoro celestial no se puede obtener? Eres la cultivadora femenina, con la tasa más alta que he conocido. Aún no he tenido la oportunidad. Este veneno fue creado por Yui Luo. Naturalmente solo ella puede curarlo. Pero me odia profundamente. ¿Cómo iba a entregar el antídoto? Entregarlo. ¿Esto? No pienses demasiado. La vida y la muerte tienen su destino. En los últimos momentos de mi vida. Conocerte. Entendernos. Moriré sin arrepentimientos. ¿Quién puede soportar esto? Me arriesgaré. ¿Cargar la tarjeta? No. Iré a la secta demoníaca y robaré el medicamento. No juegues con tu vida. La secta demoníaca está fuertemente custodiada. No es algo que se pueda hacer tan fácilmente. ¿Acaso debo quedarme mirando a la persona que amo morir? Ya que insistes en ir, no te detendré. Esta espada, Guárdala bien. Yo. en caso de necesidad, puede proteger tu vida. Esta píldora de creación y recuperación celestial. Y el talismán de teletransportación. Guárdalos también. Si te lastimas, teletranspórtate.
Toma esta píldora. Puede curar heridas externas al instante y restaurar cierta cantidad de energía. No, no, no. Esto es demasiado valioso, por si no regreso. Úsalo para mantenerte con vida. Si no regresas, aunque me mantenga con vida 100 años, no tendría sentido. Tranquilo. Definitivamente robaré el antídoto. Y lo traeré de vuelta. Debes tener mucho cuidado. No actúes de manera imprudente. Prioriza tu seguridad. Te esperaré aquí. Dejaste tu ropa aquí. Hay tanta gente. No estarán escondiendo algo. Bueno, ¿no? Yui Luo. Fuiste imprudente por ambición. Hiciste que los discípulos de la secta sufrieran grandes pérdidas. Según las reglas de la secta, deberías ser castigado severamente. Pero ¿cómo podría castigarte? Eres mi discípulo, el más querido. El fracaso de mi acción hizo que los discípulos de la secta sufrieran grandes pérdidas. Acepto el castigo. Esos inútiles. Si murieron, murieron. Pero tú. Eres mi obra más perfecta. Todo lo tuyo me pertenece. ¿Cómo pudiste ponerte en este estado? Gracias por tu preocupación, maestro. Me has tratado como a una hija. La responsabilidad es mía. Acepto renunciar a mi posición como anciano y voy a la cueva de los demonios. Aceptar el castigo de ser devorado por 1000 serpientes. Veo que estás gravemente herido. Ven conmigo a la casa para tratarte y recuperar tu fuerza lo antes posible. Recuerda, solo los inútiles se abandonan a sí mismos. Renunciar a tu propio valor. Y tú no puedes convertirte en un inútil como ese. Sí. Están todos aquí. Ocupados. Te atreves a venir solo, a infiltrarte en nuestra secta. Realmente tienes agallas. Maestro. Él es el santo hijo de la secta Huequín. Tiambutin. Es quien me lastimó. Malentendido. Todo es un malentendido. Y él tiene otra identidad. Yo lo coloqué como espía en la secta Huequín. Así es. ¿De verdad? Porque escuché que si no fuera por él, ya habrían conquistado la secta Huequín. Nuestro propio espía. ¿Lastimó a tantos de nosotros? Tiambutin. Dime, ¿por qué hiciste eso en ese momento? Yo. ¿Qué más? Hoy si no das una explicación razonable como el principal culpable del fracaso de esta misión, te mataré. Para vengar a los discípulos muertos. Maldita mujer. Te desvinculas. Muy fácilmente. ¿Por qué? Porque ya recibí la noticia que las sectas famosas, de todas partes, se enteraron de nuestro plan, de la secta sagrada, de camino al rescate. Si no actúo a tiempo, nuestros hermanos no volverán. Parece que tiene su razón de ser. Si es cierto. Basta con que se retiren en el acto. ¿Para qué lastimarlos? Esto. Yo también. Me vi obligado. Mi corazón ha anhelado la santa doctrina desde hace mucho. En todo momento quiero volver, bajo la luz de la santa doctrina. Pero aún tengo una gran responsabilidad. Debo devolver el sagrado objeto de la secta Huequín y entregarlo personalmente a mi diosa, Yui Luo. No afectar el gran plan de la diosa. Por eso, me vi obligado a lastimarlos. Esos talismanes, al golpear a mis compañeros, también me dolieron en el corazón. No puedo dormir ni comer. No te aflijas demasiado.
Sacrificarse por la causa de la santa doctrina es un honor para esos discípulos. Ya que lo dices, ¿por qué no te quedas allí quieto y vuelves? ¿No temes exponer tu identidad? Este villano no tiene cerebro. Puede morir. Lograste obtener la espada Huekin. Todo fue gracias al sacrificio de todos, que me permitió ganar confianza y tener la oportunidad de robar el sagrado objeto. Especialmente regresé para ofrecerlo. En resumen, todo fue gracias a su enseñanza. Tianbutin, te anoto un gran mérito. Al blandir la espada no deja rastro de sentimientos. Buena espada. Tianbutin. Lo has hecho muy bien. No. Todo es gracias a la sabia guía del maestro. Te has esforzado mucho. Esa espada despiadada, déjamela a mí. Eso no se puede. ¿Por qué no? Yo solo quiero dársela a Yuiluo. Dársela al maestro o a mí es lo mismo. No se puede. Solo puedo dártela a ti, Ae. Él ni siquiera me responde. Ni siquiera escucha mis palabras. Yuiluo, realmente has enseñado a un buen subordinado. En ese caso, la espada despiadada. Primero, se la daremos a Yuiluo. Tengo algo más. El día en que te hirieron gravemente, me partió el corazón. Así que robé esto especialmente. Esta píldora de regeneración celestial para tu tratamiento. Tianbutin ha sido realmente leal hacia ti. Esto también demuestra su lealtad hacia nuestra iglesia y hacia ti. Solo tengo curiosidad. Si la secta despiadada te otorgó la posición de santo hijo, ¿qué te llevó a traicionar a tu secta y unirte a nuestra iglesia santa? Ahora estás tocando el tema en el que soy experto. Porque cuando la vi por primera vez, juré que la haría mi esposa, la espada despiadada. Es mi regalo para ella, regalo de amor. Un sapo queriendo comer carne de cisne. Hace muchos años. Yo era una persona común, en medio de la multitud. Te vi una vez. Ese día. El viento era suave. Las nubes eran claras. Justo estabas allí. Justo me enamoré. Desde entonces te consideré una diosa. Desde entonces no podía comer ni dormir. Desde entonces no podía dormir por la noche. Así que tomé una decisión. Hice este juramento. ¿Tonterías? ¿Cómo puede alguien ver a una desconocida y querer casarse con ella? No entiendes el amor. Déjame explicarte. Lo sé. En sus ojos. Es un sueño imposible. Pero si uno no tiene sueños, ¿qué diferencia hay con un pez salado? No es así. Por ella. Podría abandonar mi secta. Ser despreciado por todos. ¿Pueden hacerlo ustedes? Cuando la vi, era un simple mortal. Me esforcé día y noche, escalando arduamente, solo por una oportunidad de ganar su reconocimiento. Ahora estoy parado frente a ella. ¿Pueden hacerlo ustedes? Entonces, ¿viniste a mi secta sagrada por ella? Sí. Los discípulos de la secta sagrada son talentosos y brillantes. No me necesitan a mi Tianbutin, pero ella está sola. No puedo estar tranquilo. Después de todo, aquí hay algunas personas expertas en engaños y trampas, conspiraciones y maquinaciones. Por supuesto, la mayoría de la gente son deslumbrantes, dragones y fénix entre los humanos. Y si ella no quiere casarse contigo, ¿nos traicionarías? De ninguna manera. Sé que mi estatus es humilde. Quizás no pueda cumplir mis sueños, pero aún quiero conservar un rayo de esperanza. De lo contrario, mi vida no habría valido la pena, incluso si no consigo lo que deseo. Pero con solo estar a su lado, me siento satisfecho. Qué hombre tan apasionado, qué valiente, que lucha por sus sueños, y Luo acepta todos los regalos. Gracias, maestro. Felicidades, anfitrión. Has recibido un regalo multiplicado por 800. Has obtenido un equipo de nivel celestial. La espada Xuanyuan de los 9 cielos. Has obtenido un cuerpo dorado indestructible que puede ignorar los ataques de los fuertes por debajo del nivel 800 veces. Dios mío, esto es increíble. La herida se curó al instante y mi poder ha aumentado tanto. Esta píldora, perro servil, has sacado algo tan precioso para regalarlo. Muy bien. Tianbutin ha traído el sagrado objeto de la secta del desamor con un mérito sobresaliente. Te nombro mensajero sagrado para asistir a Yui Luo en los asuntos de la secta. Muchas gracias. Ustedes retírense por ahora. Este mocoso se atreve a arruinar mis planes. Este aura maligna, ya no puedo contenerla. Yui Luo, tú solo puedes ser mío. A partir de hoy,
Voy a estar contigo día y noche, sin separarme ni un paso. Por la noche tampoco te dejaré ir. En realidad soy una persona bastante tradicional. ¿Qué tal si nos conocemos un poco más? Profundizar directamente. Tampoco está mal. Este viaje no ha sido en vano. Qué bien se siente. Ya llegó. Estoy listo. Todos los del clan Huekin merecen morir. Para evitar el castigo, inventé una mentira al azar. Y tu astuto la has redondeado. De manera impecable. Tienes cierta habilidad. Principalmente porque eres hermosa como una diosa, que hace que los peces se hundan y las aves caigan. De lo contrario, ¿quién me creería? Estas tonterías que digo. Esta boca parece untada de miel. Muy dulce. Incluso me da un poco pena matarte. Yuiluo. Ahora estamos atados como dos langostas en la misma cuerda. Mi vida ya no vale nada. Lo máximo es que muramos juntos. Un final desastroso. Yo pienso que no querrás que tu maestro sepa de nuestras tonterías. No. No lo hagas. ¿Y todavía no me desatas? Sírvanos buen vino y buena comida. Tú descarado. ¿Te atreves a amenazarme? Dime. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué asunto te trae hasta aquí? Yo. Esta vez. No voy a ser compasivo. Suelta directamente. Adivina. ¿Dónde caerá? Diosa, por favor retira tus poderes. 3. 2. Guarda primero el cuchillo. Todo es negociable. Vamos, con estas 2 onzas de carne. Córtalas para que pueda acompañar mi bebida. Adelante. No voy a hablar. De todos modos ya me he enamorado. De quien no debía. Guardar esto no sirve de nada. ¿Qué quieres decir? Ante la secta del desamor. Primer encuentro. Ver a Iluo. Error de toda una vida. Solo odio que lo correcto y lo malvado no puedan coexistir. Ante el acantilado del corazón roto. Recordar a un viejo amigo. Adelante. Pero cuando me mates, ten cuidado. Temo que mi sinceridad te salpique. Qué conmovedor. Pero olvidaste este truco. Ya lo usaste. Embustero sentimental de palabras dulces. Soy un charlatán, un hablador. Pero soy un buen chico. Ante la persona que me gusta, no miento. Entonces dime. ¿Qué te gusta de mí? Me gusta tu terquedad. Siempre escondes tu fragilidad. Enfrenta el mundo con despreocupación. Pero lo sé. Cada vez que cae la noche y todo está en silencio, cuando estás solo, el cansancio interior te inunda como una marea. Solo en ese momento, te quitas la armadura y muestras tu verdadero yo. Lo sé, frente a las decisiones, también te sientes confundido, pesando muchas cosas en tu corazón. Pareces fuerte, pero en realidad anhelas seguridad. Anhelas un refugio cálido en el que apoyarte. Tú. ¿De verdad me entiendes? ¿Entiendes que estas palabras le funcionan a cualquiera? ¿De qué te ríes? Estoy demasiado emocionado. Creo que me he enamorado de una persona real, no de la imagen que tenía de ti. Solo dices palabras bonitas. Mira, si eres bueno observando, por esta vez te perdono la vida. A partir de hoy, no puedes alejarte ni un paso de mí. Si descubro que quieres hacerle daño a la secta, te cortaré en pedazos y te serviré como acompañamiento. ¿Cómo podría? Aunque esté a tu lado todos los días, sin hacer nada, mirando lo que dices y lo que haces, creo que sería algo muy feliz. Entonces viniste aquí, ¿no será para buscarme, verdad? No exactamente, es por Chuan Xuan, que cayó en tu veneno. Le robé el antídoto. No me golpees. Temo que mis pectorales sean demasiado duros y lastimen tus delicadas manos. Tú sabías que tengo rencor con ella, y aún así. Ya lo sé. Todo ha sido una mentira. Como cuando fingiste rendirte, y luego me heriste. Dime, ¿tienes algo con ella?
Te diré la verdad. Pero no me menosprecies. Está bien. Quiero ver. ¿Qué excusa vas a inventar? Desde pequeño. Nací en una familia destruida. Tenía un padre jugador que se perdía en las mesas de juego. Y una madre enferma que la vida había doblegado. Solo un hermano que estudiaba en una escuela privada. Era la única esperanza de mi familia. Un padre jugador, una madre enferma, un hermano estudiando y él luchando por salir adelante. Mi padre perdió el dinero y me vendió para trabajar en las minas. En ese momento estaba lleno de desesperación. Solo Chuan Xuan me tomó como discípulo y cambió el rumbo de mi vida. Desde pequeño mi madre me decía: los niños de familias pobres deben ser agradecidos. Por eso, prefieres arriesgar tanto para salvarla. No es fácil para ti. Aunque ella no fue buena conmigo y varias veces quiso expulsarme del clan, al final ella me salvó. Este favor, como no podría devolverlo. No pensé que tú siempre tan alegre y sonriente tuvieras un pasado tan trágico. En realidad vine aquí con un motivo personal, que era verte desde lejos. Una mirada, solo una mirada. Después de todo, puedo soportar las dificultades de la vida, pero no puedo soportar mi corazón, que te extraña. Bueno. Por esta vez, no te culparé. Incluso, te daré el antídoto. Pero, solo hay una dosis. Y te he administrado el mismo veneno. Solo quédate a mi lado. Y te daré el antídoto a tiempo. En cuanto a Chuan Xuan, déjala. Que se las arregle sola. Estoy perdido. No conseguí el antídoto y me metí en problemas. Tú. Solo me perteneces a mí. Yui Luo. Mi buen discípulo, finalmente has venido. Maestro, No hace falta tanta formalidad. Hoy te llamé para pedirte un favor. dígame maestro. Yo Yui Luo. Estoy dispuesto a todo. Yui Luo. ¿Cómo te he tratado? Cuando fui expulsado de la secta del desamor. Como un perro callejero. Tienes enemigos. Aprovecharon para masacrar a mi familia. Fue mi maestro quien me acogió y me dio un lugar donde vivir. Mi maestro me trató con gran bondad. Es bueno que lo sepas. Ahora es tu momento de devolver el favor. El arte marcial que practico ha progresado lentamente en las últimas graves efectos secundarios. Solo refinando a alguien con raíces de sangre, puedo superar el estancamiento. Mi buen discípulo, ayuda a tu maestro. Maestro, voy a ir ahora mismo a capturar a alguien con raíces de sangre. Para ti. Deja de ser tan astuto. Crees que durante tantos años has ocultado el secreto de tus raíces. Y no lo sabía. En aquel entonces, hice grandes esfuerzos para tomarte como discípulo. ¿Sabes por qué? Solo necesito refinar tus raíces. Y mi arte marcial se completará. En ese momento, todo el mundo de los cultivadores se postrará a mis pies. Un simple cultivador Nascent Soul. ¿Cómo se atreve a enfrentarme? Yui Luo, tú y tus padres muertos son igual de estúpidos. ¿Qué quieres decir? En aquel entonces vi tu talento para que te comprometieras por completo a seguirme. Hice muchas cosas, como orquestar tu expulsión del secta Huequín y tus padres. Solo es parte del plan. Maldito seas. Sigue maldiciendo. Cuanto más maldices, más excitado me pongo. Yui Luo. Sé un buen chico y conviértete en mi alimento. Este Yui Luo fue llamado antes. ¿Cómo es que tarda tanto en regresar? Este es el reino de la gran perfección. ¿Es este el poder? Hoy.
Aunque mi alma se desvanezca, me convertiré en un fantasma vengativo, para perseguirte día y noche, y no dejarte tener paz nunca. Sin raíces espirituales ni cultivo, eres un inútil. ¿Aún te atreves a ladrar? Bien. Entonces primero extraeré tu alma y la refinaré. A ver cómo causas problemas entonces. Señor demonio, enemigos externos han invadido nuestra senda y lastimando por todas partes. Tus subordinados no pueden resistir más. Solicitamos refuerzos. ¡Qué panda de inútiles! Cuando regrese, te castigaré apropiadamente. Ay, ay, ay. ¿Cómo has venido? ¿Estás bien? Tomándome por sorpresa, incluso lograste colarte como un ratoncito. Vete rápido, no te preocupes por mí. Ven. Como si pudiera irme tan fácilmente. Ni padre ni madre. Son tan queridos como mi maestro. Yuiluo, resiste un poco más. Te buscaré un antídoto. Tiambutin. Estás tan preocupado por mí. ¿Acaso realmente te has enamorado de mí? ¿Quién? ¿A quién le gustas tú? Tengo miedo de que te mueras. Nadie me dará el antídoto. Deja de hablar tanto. No te esfuerces tanto. Vuelve rápido. Dile a Chuan Xuan. El cultivo del demonio supremo ha alcanzado la etapa del gran ascenso y está a punto de actuar contra todo el mundo de la cultivación. Que se prepare pronto. Vale. Pero antes de eso tengo que curarte primero. El antídoto está en mí. Tómalo. Y vete. Mi cultivo y mi raíz espiritual ya no existen. Soy completamente un inútil. Esperaré aquí a morir. Entonces, si te mueres, yo. Tiambutin. No importa si lo que me dijiste antes, esas cosas, eran verdad o mentira. Estoy muy feliz de haberte conocido. Viejo Yu. ¿Quieres mi cultivo? ¿Acaso tienes forma de ayudarme a recuperarme? Espérame un momento. Sistema. ¿Puedo regalar mi cultivo y raíz espiritual como un presente? En teoría es posible. Pero este método es demasiado destructivo para el equilibrio del mundo de la cultivación. En la próxima actualización, lo corregiré y desactivaré esta opción. No digas tonterías. ¿Esta vez se puede? Dado que el anfitrión esta vez ha descubierto una gran falla, puede ser una recompensa. Permitir que el anfitrión obtenga una vez retroalimentación del regalo. Entendido. ¿Te quiero? Viejo Yu. Tengo un método secreto. Puedo darte mi cultivación, mi raíz espiritual. Tiambutin, ¿estás loco? Si te atreves a hacer algo estúpido, te mataré ahora mismo. Oye, no duele nada. Tiambutin, ¿cómo te atreves a usarme un hechizo de inmovilización? Él por mí. Realmente me dio todo lo que tenía. Antes no le creía. Siempre desconfiaba de él. Maldita sea. Tiambutin, detente ya. Esta clase de magia oscura no puede funcionar. Morirás. Sí. Moriré porque mi cultivación subirá demasiado rápido. Pequeño bribón. ¿Quién te dijo que tomaras decisiones por tu cuenta? Felicidades, anfitrión. Has regalado exitosamente tu cultivación y raíz espiritual. Recibiste una retroalimentación de 800 veces. Obtuviste una cultivación de perfección en el gran ascenso. Cuerpo sagrado del caos primordial. No puedo creer que me haya convertido en un santo por lamer. Tiambutin. No puedes morir. ¿Me escuchas? Debes vivir bien. Tiambutin. Estás loco. ¿Quieres que cargue con tu vida para siempre? Entonces, me quedaré contigo para siempre.
Tianbutin. Me engañaste. Dijiste que estarías bien. Estás bien. Ese debe ser que usé el amor verdadero. Conmoví al cielo. Y me concedió el poder de renacer. Me asustaste mucho. Ven a atraparme. ¿No son estos los líderes de los 4 santuarios? No es posible. ¿Acaso? Xuan Xuan, este humilde ha venido hoy para ofrecerte un gran regalo. Este humilde hoy unificará el mundo de los cultivadores. Arrodíllate y suplica por tu vida, sé mi esclavo. De lo contrario, morirás. No te atrevas a ser arrogante. Has dañado a la humanidad, cometiendo muchos males. Mi secta entera. ¿Cómo podría someterse a ti, demonio supremo? ¿Con qué derecho? Definís quién soy. Ven, decidle vosotros, mi identidad. Los 4 santuarios han reconocido al Inmortal Supremo como su señor para construir juntos el camino de la inmortalidad y proclamarlo como líder de la alianza, gobernando el mundo de los cultivadores en todos los asuntos grandes y pequeños. Maestro In-yun, usted es un veterano en el camino de la inmortalidad. ¿Cómo puede aliarse con este tipo de personas? Estás equivocado. El poder del Inmortal Supremo es insondable. En el mundo de los cultivadores siempre se respeta la fuerza. Debemos rendirle homenaje. Rendirme ante el culto demoníaco. Es una ilusión. Secta demoníaca. Ahora digo, ¿quién es la secta demoníaca? Quien sea, es la secta demoníaca. Hace poco, cuando estaba eliminando demonios y protegiendo el camino, el santo de tu secta, Tianbutin, actuó al revés. Incluso salvó a una demonio, Yui Luo. Ustedes conspiraron con la demonio. ¿Y todavía se atreven a hablar de mí? No es de extrañar que no haya visto al santo durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo podría salvar a Yui Luo esa demonio? No hay necesidad de sospechar. Su temperamento lo conozco muy bien. Nunca haría conspirar con la secta demoníaca. Traicionar a la secta. Xuan Xuan. Te doy una última oportunidad. Entrega a Tianbutin. Arrodíllate y suplica por misericordia. De lo contrario, exterminaré a toda tu familia. Mi secta Huequín ha heredado 1000 años. El estilo de la secta es magnífico. Los discípulos de la secta son de huesos de acero. ¿Por qué deberían arrodillarse ante el poder fuerte, meneando la cola y suplicando? Tianbutin, aunque a veces actúa de manera extraña, pero tiene un corazón bondadoso. Estoy convencido que tiene dificultades para hablar. Hoy, aunque luchemos hasta el último hombre, toda mi secta Huequín no retrocederá. No saben lo que es la muerte. Entonces ustedes mueran todos. Líder de la secta. Arrodíllate, suplica. Quizás este venerable sea misericordioso y te perdone la vida. La secta del desamor, donde están todos los discípulos. Presente, acompáñenme a resistir a la secta demoníaca. Defenderemos hasta la muerte. La secta del desamor. Defenderemos hasta la muerte a la secta del desamor. Bien. Entonces este venerable hoy los eliminará a todos. Demonios. No nos someterán. Buscando su propia muerte. La espada del desamor, la espada del desamor. Tianbutin ha regresado. Llegué tarde. Demonio. Esta vez te has metido con la persona equivocada. Bueno. Así que son ustedes 2 ratones. La última vez los dejé escapar. Esta vez
Han venido a caer en la trampa. Es como si no vieras el cielo despejado. El infierno no tiene puerta. Y tú vienes a buscarlo. Butin, corre. No puedes vencerlo. No te sacrifiques en vano. ¿Por qué has vuelto? Voy a retenerlo. Tú corre. Gracias a todos por su compañía y confianza. Ahora déjenmelo a mí. Les mostraré lo que es el amor puro, el poder del dios de la guerra. Con ustedes. Realmente no conocen su lugar. Hoy les haré saber el resultado de enfrentarse a mí. Ven aquí. Mucho hablar. No me culpes. Corazón de lobo, manos de hierro. ¿Qué demonios es esto? Pensé que podrías usar algún truco impresionante. No tienes ni un ápice de poder espiritual. Un simple puñetazo al azar. ¿Crees que esto es una pelea de niños? Ni siquiera he usado mi fuerza. ¿Cómo es que caíste? Esto no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya perdido? Contra. ¿Qué? Sin usar ninguna técnica. Solo un simple puñetazo. Bien. ¡Qué fuerte! La secta del desapego está bajo mi protección. ¿Entendido? Hermano, eres increíble. Ganamos. Suelta a mi hermano. El demonio está gravemente herido, pero aún respira. Deja que termine de hacer justicia. Este humilde servidor no reconoció a un gran maestro y os ofendió. Por favor, perdóname la vida. No, es que los villanos no pueden decir algo más original. Sistema en actualización. Basado en los comentarios previos del anfitrión sobre la vulnerabilidad de regalar poder. El sistema realizará una breve actualización. Durante la actualización, el poder obtenido previamente por el anfitrión estará suspendido. Si durante la actualización se causa alguna incomodidad al anfitrión. Gracias por su comprensión. Yo, ¿qué entiendo? Creo que sí. Este demonio está haciendo mucho mal. Si lo matas será más barato. Debe ser juzgado por todos para ejecutarlo. Sí. Sí. Hermano, todo lo que dices es correcto. Esta cosa, tú eres el maestro. Ten cuidado. Van Row. Hermana. Van Row. Entonces, deja de lado tu actitud hipócrita. Mi hombre. No te pongas. Mi actitud hacia ti, no por tu identidad, y cambiado. Su exnovia puede ser tan bueno. Eso es para mí. Definitivamente será mejor. Patriarca. Hermano Tian. Solo por un tiempo. No hay otro significado. Tú. ¿Por qué no lo perdonas? Patriarca. Me ofrecí para seguir. El hijo sale de la puerta pontificia. Butin. Has estado mucho tiempo. Nunca me he visto así. ¿Por qué eres tan estúpido? Ponme y él. Enterrados juntos. No. Este soy yo. El regalo más preciado. No. Te salvaré. Puede morir en tus brazos. Es lo más feliz de mi vida. ¿Qué me ha pasado? Vivir una vida mediocre sin buscar fama en el mundo. Solo deseo que en el corazón de mi amada deje un instante. No sé, hermana mayor. ¿Cuál es tu nombre? Es la primera vez que nos vemos, hermano menor. Un pequeño regalo. No es gran cosa. Esto es lo que te di antes. La píldora de fundación. Resulta que nunca la usaste. Mujer tonta. ¿Cómo te atreves a arruinar mis planes? Tian Butin. Apoyarse en la mujer que te ama para bloquear un cuchillo. ¿Cómo se siente? Actualización del sistema completada. Bienvenido de nuevo, huésped. El estado de sabio.
No, no puede ser. ¿Realmente has alcanzado el estado de sabio? Líder. Vámonos. Butin. Acepta la realidad. El corazón de Su Wanrou ha sido completamente destrozado. Ya no hay salvación. No. Debe haber una manera. Déjalo solo por un momento. Sistema. Sal. Sal ahora. Es un placer servirte. ¿Qué necesitas? Sistema. ¿Puedo a través de ti dar mi vida a Su Wanrou? ¿Qué es esa reacción? Habla. Debes tener una manera. Tienes una solución, ¿verdad? Claro que se puede hacer. ¿Pero de verdad estás seguro? ¿Qué quieres decir? Después de esta actualización, este tipo de regalos no físicos, las lagunas ya se han solucionado. Si el anfitrión ofrece su vida como regalo, el sistema puede hacerlo completamente, pero la retroalimentación posteriores no hay ninguna. Es decir, después de dar el regalo, tu vida también se terminará. ¿Estás seguro de que quieres continuar con el regalo? Regala. No solo voy a dar mi vida a ella, también voy a dar mi cultivo. Y todo lo que tengo a ella. Ya he recibido tu solicitud. Coloca tus manos sobre el objeto del regalo para transmitirlo. ¿Qué? Tiambutin, ¿estás loco? ¿Cómo puedes decir eso? Tengo un conjunto de técnicas que pueden dar mi vida y mi cultivo a ella. Así, definitivamente la salvaré. No seas tonto. ¿Cómo puede existir tal técnica maligna? No hay nada en el mundo que cambie el destino de manera tan drástica, sin importar el costo. Estás buscando tu propia muerte. Tiambutin, ¿no será que tu cultivo ha crecido demasiado rápido y te has vuelto loco? Despierta, Tiambutin. Estoy muy despierto. En todos estos años nunca he estado tan despierto como ahora. En este tiempo, he cometido muchos errores. Ella solo tenía ojos para mí. Pero yo una y otra vez ignoraba sus sentimientos, hasta que ella por mí perdió la vida. Entonces desperté como de un sueño. No puedo quedarme de brazos cruzados, viéndola morir así. No me lo intentes convencer, ya he tomado mi decisión. Estás loco. Esta clase de hechicería te costará la vida. Su Wanrou te salvó para que tú vivas bien. ¿Vas a hacer sufrir de nuevo a quienes te quieren? Esta vida te la debo. Realmente existe un arte que desafía al cielo. Regalo exitoso. La vida del anfitrión comienza su cuenta regresiva. Wanrou. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Yo he vuelto a la vida? Butin. Maestro, ¿han venido a acompañarme? Tonto. Tiambutin. Usó un hechizo secreto para salvarte. Un hechizo secreto. Usó su propia vida como precio para que tú volvieras. Tiambutin. Eres un gran tonto. No te permito morir. ¿Me escuchas? Esa píldora de fundación. Recuerda tomarla. No soy una buena persona. Lo siento. No soy digno de ti. Olvídame. Butin. No me esperaba que por mí. Realmente. Tiambutin se uniera a mí, la sagrada secta. Debe seguir las reglas de la secta. Ser enviado al santuario para descansar. Yui Luo. Estás equivocado. Tiambutin es el héroe de mi secta despiadada.
Si no puede descansar en el templo de los mártires, ¿dónde está el honor de mi secta despiadada? ¿Cómo le explicamos al mundo? ¿Crees que te escucharé? Su Wanrou, ven conmigo. Llévatelo. Maestro. Murió por salvarme. Quiero llevármelo, enterrarlo en un lugar tranquilo. Me quedaré a su lado. Protegerlo para siempre. Espero que usted esté de acuerdo. No. Debe descansar en el templo de los mártires. ¡Qué ruido! Felicidades, huésped. Has completado la misión final. Lame hasta el final. Desbloquea el logro del sistema. El supremo lamebotas. Recompensas a continuación. El aura púrpura celestial. Te otorga un poder supremo. Velocidad. Te hace inmortal. Mente clara. Construye tu base inmortal. Todavía estoy vivo. Imposible. Morir así y revivir. ¿Qué tipo de talento es este? No solo no he muerto. ¿Cómo es que mi energía es más fuerte? Ven conmigo a la sagrada secta. Ahora yo mando en la secta. Ven conmigo. ¿Qué tal si me convierto en tu compañero de cultivo? No puedes. Él ahora no solo es el santo discípulo de mi secta, sino también el próximo candidato al líder de nuestra secta. Regresar contigo. ¿Qué sentido tiene eso? Este es un asunto entre Tiambutin y yo. Los que no están involucrados, mejor no interfieran. Es cierto que los no involucrados no tienen derecho a intervenir. Pero soy su maestro. En cuanto a su matrimonio, ¿cómo puedo no tener voz? Maestro. Al final no es más que un título vacío, sin vínculos de sangre, sin verdadera obligación. Cuando me case con Tiambutin, viviendo juntos día y noche, siempre cerca, en ese momento, ¿quién recordará quién eres? Creo que tú sigues siendo puro, ¿verdad? Yui Luo, ¿sabías que, entre Butin y yo, aunque no tengamos el título de esposos, ya tenemos la relación de hecho? Entonces, ¿cuántas posibilidades crees que tienes? Xuan. Tu comentario es demasiado superficial. En este mundo hay miles de parejas casadas, y aún así hay quienes duermen en la misma cama pero tienen sueños diferentes. Si Butin te siguiera, no sería más que abrazar un árbol podrido. Debes saber. Yo sé mucho. Más que tú. Hablador de teoría sin experiencia práctica. Los sentimientos entre nosotros son mucho más profundos de lo que imaginas. Dejemos de discutir. Butin, mejor deja que tú decidas. Por mí. Has sacrificado tanto. Déjame quedarme a tu lado para cuidarte toda la vida. Oye, sistema. Realmente no quiero seguir viviendo así. ¿Cómo es posible desvincularse? Anfitrión. ¿Estás seguro? Sabes muy bien lo que esto significa. Desvincúlate. Es hora de poner fin a los lazos mundanos y volver a la normalidad. De acuerdo. Felicidades por superar la prueba y alcanzar el nivel máximo de lamebotas. No ser un lamebotas. Sé tú mismo. La recompensa es la siguiente. Oye, Tiambutin, ¿ya te has decidido? ¿A quién eliges? Vamos, date prisa. Di algo. No te andes con rodeos. Ya no seré un lamebotas.